Jeremías, por medio del Espíritu Santo, trae esta palabra diciendo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Pero ese a mí se refiere al pueblo de Israel, ¿sí? Dios, ¿de dónde lo sacó a su pueblo? De esclavitud, ¿verdad? ¿Qué móvil lo llevó a Dios a sacar a su pueblo de la esclavitud? Su gran amor. ¿Por qué? ¿Dios escuchó el clamor de su pueblo en Egipto? Sí. Dios, a pesar de que en Egipto su pueblo, es cierto que estaba siendo pisoteado por la esclavitud, es cierto, ¿sí? Pero también es cierto que aún en la esclavitud ellos estaban adorando a otros dioses, ¿sí? Y Dios no dio vuelta a su rostro, sino que al clamor de su pueblo Él escuchó, ¿sí? Su oración, vio sus lágrimas y vio su desesperación. Entonces allí vemos que ya Dios comienza a manifestar el amor sobre ese pueblo, ¿sí? Dios nunca dejó de amar a quién, a la obra de sus manos, hermanos, porque Dios no ama la creación de lo material, ni de lo visible ni lo invisible, sino que Dios ama lo que Él engendró en su corazón de antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Por qué decimos que Dios no ama al hombre desde antes de la fundación del mundo? Porque Jesucristo fue ya, ¿cómo? ¿Preparado no? Fue inmolado antes de la fundación del mundo, porque en la presciencia de Dios, en su conocimiento previo a todos los acontecimientos que puedan suceder de aquí en adelante, Dios lo tiene presente y lo ve mejor que nadie. Y Dios, en su corazón, ¿qué propuso en la eternidad? Tener ¿qué? Una familia. ¿Sí? Y esa familia no eran los ángeles, sino era el hombre. ¿Sí? Entonces, Dios propuso tener hijos e hijas, ¿para qué? ¿Para tenerlos como esclavos? No, sino para mostrarse el amor a ellos, para que ellos puedan también responder ese amor hacia Él y para tener Dios un diálogo con ellos y bendecirlo de todas maneras. Pero el hombre dice que rechaza siempre y rechazó a Dios, pero su amor siempre se mantuvo con el hombre, hermano. Entonces nosotros decimos, ¿y cómo es que me ama realmente Dios? Sí, Dios no es como nosotros. Dios, cuando dice ama, ama hasta las entrañas. De las entrañas de Dios sale el amor para con nosotros. ¿Sí? Simplemente que el hombre rechaza ese amor, lo rechaza, pero Dios es insistente, ¿sí? Es insistente. Entonces, ¿por qué triunfa Dios? Porque la insistencia de permanecer con un amor que está basado en su fidelidad y en su gran misericordia. Entonces, Dios trató con el hombre de muchas maneras, sí, de muchas maneras. Vamos a ver allí en Juan 3:16. Siempre decimos algo. Juan 3:16, el corazón de la Biblia. Llegamos a este versículo después de muchos años donde Dios mostró el amor para con su pueblo. Hermanos, de la etapa de la inocencia, cuando Dios pone a Adán en la inocencia en el huerto,
hasta llegar a la etapa de la dispensación de la gracia, son 7 dispensaciones, o sea, 7 diferentes etapas de tiempo donde Dios trabajó con el hombre, se manifestó al hombre de muchas maneras, ¿sí? Y nunca se manifestó para destruirlo, sino en amor. Y Dios se cansó de decirle que le amaba a su pueblo, ¿o no? ¿Sí? Pero llegó un día que Dios ya no habló, sino que demostró, expresó su amor para con nuestras vidas. Y lo expresó de una manera impensable para el hombre. Entonces en Juan 3:16 aparece porque de tal manera amó. O sea, habla como si fuese el tiempo pasado, pero ese amor trasciende el pasado y afecta el presente, ¿sí? Al mundo, o sea, a los hombres, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, allí aparece la expresión de amor de una manera poderosa y una manera que podemos ver cómo es que Dios hace. ¿Cómo hace Dios a través del amor? Dios mismo sale a buscarnos a nosotros en la persona de Jesús. Dios mismo viene a enfrentar cara a cara al hombre, a nosotros, a través de la persona de Cristo. ¿Sabes para qué? Para que vos y yo no tengamos escapatoria, para que nosotros podamos recibir el impacto de su amor y de su misericordia. Pero cuando lo recibimos a ese impacto, cuando reconocemos nuestra condición de pecador, amén, y cuando se nos está ofreciendo un don que nosotros no merecíamos, ser amados por Dios, ser amado por Dios. Entonces aquí aparece algo muy importante, que Dios no se queda. Vemos que Dios nunca está quieto. Dios es un Dios activo y que demuestra su plan, su propósito para con el hombre. Aún en esta nueva dispensación trae Dios una revelación a través del Evangelio, para que vos y yo sepamos de que su amor ha sido derramado sobre toda la tierra por medio de Jesucristo, ¿sí? Para que el hombre tenga oportunidad y pueda recibir un don que no merecía realmente. No merecía. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros en cierta manera fuimos participantes de la crucifixión del Señor. Pero Dios pasó por alto los pecados del hombre. Él no miró la condición del hombre, sino Él siempre estuvo parado sobre su palabra, sobre la legalidad de su palabra y de la acción legal de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás le arrebató a Adán legalmente la vida. Le arrebató legalmente la comunión con Dios. Pero Cristo vino verdaderamente aquí a arrebatarle a Satanás lo que le pertenecía, lo que Dios le había dado al hombre. ¿Sí? Y lo hizo por amor, porque podría Dios haberlo liquidado a Satanás, sí, lo podría haber sacado del medio, sí, pero eso hubiese sido como una injusticia delante del Señor. Por eso es que vos y yo somos salvados y alcanzados por la justicia de Cristo, ¿sí? A través de su entrega y su muerte, por medio de su sacrificio poderoso. Entonces nosotros sabemos, hermanos, que cuando nosotros hoy podemos entender que la salvación que nosotros hemos recibido tiene un precio muy alto, ¿sí? Simplemente porque, no porque fuimos buenos, sino porque Dios es bueno y porque su misericordia permanece por siempre. Y
porque en el corazón de Dios no hay traición. Dios nunca va a traicionar al hombre. El corazón de Dios es recto. Y Dios, cuando el día que los hombres estén delante de la presencia de Dios, sea en el tribunal de Cristo, sea en el trono blanco, va a obrar legítimamente y en totalidad la justicia de Dios. Nadie va a ir a condenación sin merecerlo. Ni nadie va a ir a salvación sin haber creído en el Hijo de Dios. Nadie. Entonces vamos a ver que el amor de Dios también es recto, hermanos. ¿Sí? ¿Sabes que el don de la salvación, el don del amor, tiene un doble efecto? Tiene un doble efecto. Juan 3:18. ¿Qué dice Juan 3:18? Juan 3:18 dice, el que en él cree, o sea, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que vemos que el don del Señor produce un doble efecto en las personas. El poder de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo le da convicción al hombre de pecado, no. Sí. Amén. Pero también el mismo Espíritu le pone fe para creer, sí. Ahora el mismo Espíritu es el que le da la convicción para creer y para arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Pero también tiene un doble efecto, que el hombre que no cree, que resiste, porque muchas veces el Espíritu Santo, la mayoría de las veces, o sea, siempre el Espíritu Santo va a dar convicción de pecado al hombre, siempre, ¿verdad? Pero todos no van a arrepentirse, muchos van a rechazar el don de la salvación, van a rechazar. Y ese es el segundo efecto, que el rechazar a ser amado por Dios significa que al hombre no le interesa a Dios. Y eso produce que vaya rumbo a la condenación. Entonces, uno de los efectos poderosos es no que el hombre se vaya a la condenación, sino que el hombre sea advertido primeramente. Porque dice aquí, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, Dios advierte en su palabra que el que rechaza el amor de Dios tiene un lugar que es la condenación. Es la condenación, lamentablemente. Entonces, hermanos, si la humanidad toda supiese que ya sobre todos los hombres nacidos y por nacer ya ha sido derramado el perdón de Dios por medio de la cruz del Calvario. Porque cuando Cristo muere y dice consumado es, ya sobre todos los hombres es derramado el perdón de Dios. Pero ¿a través de qué? De la muerte sacrificial del Señor. Y cuando el hombre cree, automáticamente es salvo. Cuando el hombre entiende que ya sobre su vida ha sido derramado el perdón, no solamente que tiene que venir a reconocer la obra de Cristo en la cruz y arrepentirse para ser salvo. Pero hoy es lo que se rechaza. Continuamente hay un rechazo al amor del Señor. Entonces, estamos en los últimos tiempos donde vemos la manifestación de las señales en todo el mundo. ¿Verdad? Y la gente, ¿qué dice? Dios se ha olvidado de los pobres, de los niños. Dios es un Dios ogro, un Dios asesino. Están hundiendo en las inundaciones, en las plagas, en la miseria, en la manifestación de los volcanes, en los tsunamis. Dicen que Dios es un asesino porque está matando a gente, ¿verdad? ¿Y por qué no se vuelven a Dios?
lo que se tiene, lo que se toca. ¿Sí? Y la obra de amor de Cristo es sacarlo al hombre de esa perspectiva y hacerle ver de otro ángulo, que es la vida eterna, las cosas que van a permanecer para siempre. Ese es uno de los problemas de los hombres. Entonces, el rechazo a su amor lleva al hombre a la condenación, porque el amor de Dios viene de lo profundo de su corazón para con nosotros. Porque si así no fuese, nosotros no tendríamos oportunidad de salvación. No tendríamos oportunidad de salvación. Entonces, por otro lado, dígame alguien, ¿hay posibilidad de que el hombre pueda ser salvado de otra manera? ¿Hay posibilidad de que el hombre pueda alcanzar el perdón de sus pecados de otra manera? ¿Hay posibilidad de que el hombre pueda relacionarse con Dios de otra manera si no es por la obra de Cristo en la cruz? Si no es por el don del amor que es para alcanzar el corazón de los hombres. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, si no hay otra manera, es porque lo que Dios hace, lo hace perfecto para el hombre. Porque cuando el hombre cree en Jesucristo y en su obra, automáticamente es como injertado en la gloria de Dios. Automáticamente el Espíritu Santo viene a morar en su corazón y es la gente que trae la revelación de su palabra, el conocimiento para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, cuando yo entiendo y llego al Señor y comienzo a conocerlo, cuando comienzo yo a ver sus grandes atributos del Señor, su amor, su misericordia, su bondad para con mi vida, lo único que me resta es quebrarme a tanto favor recibido de parte de Dios. Porque si nosotros hemos llegado al Señor, porque ha habido una gran misericordia que nos ha rodeado, porque muchos de nosotros hemos pasado por peligros de muerte, ¿sí? Muchos de nosotros fuimos arrancados de la garra del enemigo que nos tenía para matarnos y hacernos desaparecer de esta tierra. Pero su misericordia, ¿sí?, nos ha rodeado y nos ha salvado y mantenido hasta el día que Cristo se presentó en nuestros caminos. Y eso no ha sido por casualidad, sino porque su amor ha estado latente sobre nuestras vidas, hermanos. Siempre decimos, lo que Dios ama no lo pierde fácilmente. Ahora, el que rechaza a Dios es otra cosa. Y nosotros, Dios nos dio por su Espíritu la convicción para creerle y para arrepentirnos y para recibirle y aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Juan 4:10. El don del amor no hace distinción de personas, ¿sí? Aquí Jesús se encontró con ¿quién? La mujer, ¿cuál? Samaritana, ¿verdad? ¿Se hablaban judíos y samaritanos? No, se odiaban, ¿verdad? Pero aquí aparece en 4:10 Jesús ante la mujer. Jesús había estado aquí pidiéndole agua, hablando con ella, ¿no es cierto? Y ella sabía que entre judíos y samaritanos no había relación. Pero allí Jesús tenía la gracia para conversar, para entrar en conversación, y allí aparece una palabra de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría agua. Si conocieses el don de Dios. ¿Conocía la samaritana el don de Dios? No lo conocía. ¿Conocía la samaritana quién le estaba hablando a ella? No. Tampoco sabía, ¿verdad? Entonces aquí aparece algo muy importante, que Jesús
en otra manera le dice, si supieras verdaderamente el regalo que Dios tiene para vos, y si supieras quién te está hablando, me pedirías ese regalo de parte de Dios. ¿Podía entender la samaritana que Jesús había venido para qué? Para salvarla a través del don del amor que Dios le daba para ella, ese regalo tan grande, la salvación. No lo sabía. Pero también, miren, la samaritana tenía conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque en la mente, en el corazón de la samaritana, ¿sí?, ella tenía una esperanza mesiánica de que el Mesías iba a venir, ¿o no? Tenía esa esperanza. Pero aquí estas son una de las pocas revelaciones que Cristo se da a conocer quién es. Y cuando la samaritana habla de la esperanza de que iba a venir el Mesías, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. O sea, la confrontó de tal manera que ella creyó o no creyó. Sí, creyó en el Señor. Entonces vemos que el don del amor de Dios no hace distinción de personas, ni negro, ni blanco, ni perdizo, ni alto, ni lengua, ni nación, ni pueblo, ni raza. ¿Sí? Por eso es que muchas veces nosotros vemos, ustedes vieron la raza negra, ¿sí? Ellos cuando alaban a Dios y glorifican a Dios, ellos tienen en su alma, tienen una virtud que quizás otros pueblos no la tienen. Y fíjense ustedes que esa raza negra es la que Dios le ha dado muchas virtudes que el blanco no la tiene, ¿sí? Que es saber cantar y adorar y entregar toda su vida delante de la presencia del Señor. Porque tienen, como dicen muchos, tienen la música en el alma, ¿sí? ¿De qué? Y con eso que tienen agradecen al Señor. Agradecen al Señor, ¿sí? Entonces, aquí la samaritana, ella recibe el don de Dios, el regalo de Dios, aunque ella quizás no lo merecía. ¿Por qué? Por su condición, ¿sí? Una condición donde Jesús la desnudó, ¿no? Le dijo todo lo que su vida había hecho. Mirándolo o analizándolo humanamente, era como una prostituta, ¿sí? Porque ya había tenido siete maridos o siete amantes, podríamos decir. Sin embargo, allí vemos que el don del amor tiene mucho más poder sobre la cantidad de pecados que una persona pueda tener o la condición que esté, ¿sí? Y esto nos abre a nosotros los ojos para que nunca nos falte un motivo para orar por aquellos que están en lo peor de una vida de pecado. Porque si vos no los podés amar, hay uno que sí lo ama, que es el Señor. Pero yo sé que si sobre el pueblo de Dios nosotros hemos recibido ese don del amor, nosotros sí podemos amar a esas personas y orar por su vida. Podemos orar por su vida, porque si no fuese así, Jesús directamente ni hubiese entablado conversación, lo hubiera declarado perdido. Y esto también pasa porque todos nosotros llegamos al Señor de diferentes maneras. Y si Dios regalaría su amor conforme a nuestro nivel de pecado, muchos de nosotros quizás no estaríamos hoy. Pero Dios
divide el pecado de los hombres, sino al contrario, sobrepasa su amor para con nuestras vidas. Por eso es que, ¿por qué Dios nos prohíbe a nosotros juzgar? ¿Por qué Dios nos prohíbe a nosotros juzgar? Porque nosotros, nuestros ojos, nuestro intelecto, nuestra capacidad nunca van a entrar para ver el corazón de la persona. Pero Dios sí, Él es juez porque Él conoce todos los pasos que hemos dado. ¿Sí? Y si Él va a juzgar, juzga con justo juicio. Amén. Porque no nos va a atribuir nada que no hayamos hecho, sino lo que hemos realmente hecho en nuestras vidas, hermanos. Entonces, el amor de Dios no tiene límites, hermanos. ¿Sabíamos cantar en la escuelita o en la escuela? Que el amor de Dios es maravilloso. Tan alto que no puedo, tan profundo, tan amplio que no puedo estar fuera de él. Así es el amor del Señor. Entonces, ¿cuál es el regalo que Dios le estaba dando de parte de Dios a la samaritana? Primeramente, el regalo de la salvación. Por gracia, un don no merecido. ¿Sí? Segundo, ¿qué le estaba dando el Señor? Oportunidad para que ella se arrepiente, para que tenga vida y para que la vida de Cristo es la que produce, ¿qué es lo que? Las corrientes de aguas por el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros recibimos la palabra del Señor y el Espíritu Santo hace viva esa palabra y comienza a trabajar en nosotros y se produce como una fuente que salta para la vida eterna, como el Señor dice en San Juan 5:37. Entonces, no solamente recibimos su amor, sino que la samaritana, como nosotros, recibimos la vida de Cristo, ¿sí? La vida de Cristo, y recibimos la promesa de la vida eterna. Entonces, no es poco lo que el don produce en nosotros, en el hombre, no es poco, hermanos. Gloria al Señor. O sea, es que vemos que el Señor nos une a través del amor, ha ido uniendo las razas de los hombres, ¿sí? Las distinciones. Por eso es que siempre nosotros podemos decir, hermanos, cuando Dios viene, entra a un hogar, ¿sí? Viene para destruir el pecado, pero viene también para unir las familias, ¿sí? Es la obra y eso lo hace por amor del Señor, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque estamos bajo promesa del Señor. Cuando Dios entra, por eso es que hablamos mucho el otro día con nuestros hijos acerca del divorcio, ¿sí? Que el divorcio hay muchas situaciones que puede haber en una familia, ¿sí? Pero si el Evangelio es poder de Dios, no solamente para salvar, sino para restaurar. Por eso es cuando Jesús entra a un hogar, Dios comienza a destruir obras pecaminosas y comienza a unir, ¿sí? A unir esposos con la esposa e hijos y con los hijos también. ¿Por qué? Porque contra el amor de Dios no hay pecado que pueda prevalecer. ¿Sí? No hay pecado. Allí en el libro dice que si el hombre diera su vida por este amor, no hay aguas que puedan destruirlo. Y se refiere al amor del Señor. Al amor del Señor. Entonces, si nosotros le decimos que si el amor de Dios es más fuerte que la muerte, como dice su palabra, entonces ¿puede Dios restaurar? Amén. ¿Puede Dios unir? ¿Puede Dios hacerlo? Pero está en el corazón de los hombres. Dios tiene todo para nuestras vidas, hermanos. Gloria sea el nombre de Dios.
¿Sí? Entonces, ¿cuándo se puede, por qué, digamos así, hay una predisposición en el pueblo de Dios para rendirle gloria, para adorarle al Señor? Porque lo que hemos recibido del Señor, aunque no lo merecíamos, Dios ha hecho muchas cosas posibles. Muchas cosas posibles. Dios nos sacó de la muerte, Dios nos sacó de la ruina, Dios ha obrado en nuestra enfermedad, Dios ha obrado en muchas áreas de nuestras vidas. Entonces, si antes al que le damos gloria estaba destruyendo nuestras vidas, hoy que nos ha alcanzado a través de su amor, tenemos nosotros el gozo de la salvación y el deseo de alabar y glorificar su nombre. Gloria al Señor. En Romanos 5, versículos 15 y 16. Dice la palabra, pero el don, o sea, el don de Dios, el don del amor, el don de la gracia, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, Adán nos dejó un regalo, ¿no? Nos dejó un regalo de muerte, ¿verdad? Por su transgresión, por su pecado, ¿sí? Pero acá dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, o sea, todos pasamos a muerte espiritual a causa de Adán. Pero nosotros, el hombre, no puede descargar sobre Adán su pecado. O sea, yo mis pecados no los puedo descargar sobre Adán, porque yo soy responsable delante de la presencia de Dios por mis pecados. Es cierto que nací bajo una naturaleza pecaminosa, es cierto, pero mi pecado no lo puedo descargar sobre Adán porque yo soy responsable de mi vida. ¿Sí? Entonces, es cierto que por la transgresión de Adán la humanidad pasó muerta, pero también es cierto que por el don de la gracia y del amor de Jesucristo nosotros somos levantados para vida y salvación. Que ahí está la diferencia, ¿verdad? Entonces, a nosotros es como que Adán nos dio un regalo envuelto que nosotros nunca lo abrimos. Pero el regalo de la salvación, el paquete de la salvación, nosotros sí lo abrimos. Y ahí encontramos a un Dios amante, a un Dios misericordioso, a un Dios perdonador y a un Dios que levanta de la muerte, da vida y vida en abundancia por medio de Jesucristo. Por eso es que el Señor se muestra a nosotros a través de su palabra, para que no volvamos hacia atrás, para que no miremos hacia atrás. Pero también el Señor se muestra para que nosotros caminemos en temor todos los días de nuestras vidas. ¿Sí? En temor todos los días de nuestras vidas. Que no nos olvidemos de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. ¿Ustedes creen que Dios se olvida de lo que nosotros hemos activado para el Señor? ¿Cuántas veces hemos prometido al Señor cosas? ¿No hemos prometido serle fiel? Hemos prometido cuando fuimos a pasar por las aguas del bautismo, prometes amarlo, prometes seguirme, prometes servirme. Sí, hemos prometido al Señor. Y a veces nosotros nos hemos olvidado de las promesas que hemos hecho. Pero Dios no se olvida de las promesas, no, Dios no se olvida de ellas.
¿sí? Entonces, una de las maneras es mantener un temor reverente, ¿sí? A ese regalo tan grande que hemos recibido de parte de Dios, que es la salvación sin merecer, hermano. Por eso es que el Señor siempre se va a manifestar a nosotros. Siempre. El problema es cuando nosotros rechazamos realmente el amor del Señor. Y yo puedo decir, no, pero yo no rechazo el amor, sé que Dios me ama, yo no rechazo ese amor. ¿Sabes cómo lo rechazamos? Rechazamos el amor del Señor con nuestras actitudes, con nuestro caminar, ¿sí? Con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestras obras. Si van contrarias a la palabra, nosotros estamos rechazando ese amor. Estamos rechazando. A veces nosotros, por ejemplo, hay situaciones que pasan entre padres e hijos, que los hijos rechazan el amor del padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay situaciones que han sucedido, ¿sí? que el enemigo ha tomado, ¿sí? Para poner en la mente y el corazón de los niños para rechazar a sus padres. ¿Sí? Entonces, nosotros de igual manera rechazamos el amor a nuestro Dios con nuestro caminar. Y eso nosotros debemos cuidar, ¿sí? De lo que hemos recibido, no rechazar ese amor, porque es un amor verdadero. Es un amor verdadero. Gloria a Jesús. O sea que vos y yo no vamos a ser juzgados por el pecado de Adán, sino por nuestro pecado. ¿Sí? Entonces, si hemos recibido el conocimiento de la verdad que viene a través del amor del Señor, a través del don de salvación, lo mantengamos vivo en nosotros. No permitamos que nadie nos quiera robar lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Amén. No permitamos, sino batallemos, luchemos para que Dios pueda mantenernos firmes en fe, creyendo en la obra de nuestro amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. No desechemos esto, hermanos. Y aquí en Efesios 2, versículos 4 y 5, allí vemos cómo hay atributos de Dios que trabajan en conjunto, ¿verdad? Amor, misericordia, ¿sí? Justicia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí la hace grande, ¿verdad? Lo dice con su amor, con su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, aún porque ese estando muerto en pecado, habla de una vida que, de una vida en rebelión contra Dios. Vos sabés que pensar que alguien te ame a vos estando rebelado con esa persona. ¿Pensa? Parece que no es natural, ¿verdad? No es natural, no es humano. Que cuando vos te rebelás, por ejemplo, contra un patrón, el patrón te hace la cruz, al otro día quita la tarjeta y no entra más a trabajar. O si no, por ejemplo, te pone las tareas más pesadas. En todas las tareas que a vos no te gustan, te pone ahí para reventarte y para que te vayas. Y esto pasa y es la realidad. ¿Por qué? Porque ese hombre está rebelado contra una autoridad. Sin embargo, nosotros estamos rebelados contra una autoridad suprema que es Dios,
y sin embargo, estando nosotros en esa condición, Dios nos seguía amando de la misma manera. De la misma manera. Y ese amor, estando nosotros muertos en pecado, Jesús vino justamente ¿para qué? Para darnos vida y perdón. Y esto solamente se logra con amor de parte del Señor. No hay otra manera. Y allí el versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, aparece la supremacía de Dios de ese don, de que vos y yo no hicimos nada para recibir tan grande bendición. Tampoco podíamos hacer nada. ¿Por qué? Porque por más que nosotros hayamos caminado como caminó Job, en una vida religiosa, aún así no podríamos haber alcanzado la salvación. Por más que nosotros nos hubiésemos esforzado, ¿cuánta gente hace grandes promesas, grandes sacrificios? Aún con todo eso no alcanza para poder recibir el don de la salvación a través de su amor. Aún hay hombres que puedan decir hoy, yo soy justo. Pueden decir, yo soy apartado del mal. Soy temeroso de Dios, pero si no le amanece la obra de la cruz del Calvario, esa persona se muere, se pierde. ¿Sí? Entonces, lo importante es saber que yo fui merecedor de un gran regalo que vino a través del producto de la gente, del amor que vive y habita y gobierna Dios, que es su amor sobre nosotros. Y cuando alguien te ama verdaderamente, vos sentís el impacto, ¿no? ¿Sabes qué es el impacto que nosotros recibimos cuando creemos en Cristo? Recibimos un impacto que nos abrió los ojos, que nos dio arrepentimiento y que nos llevó a los pies del Señor para recibir ese gran regalo. Entonces, si tú tienes ese regalo, ¿qué haces con ese regalo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace un hombre con ese regalo? O usted cuando le regalan un auto, ¿qué hace? ¿Va y lo destruye en 2 segundos? Cuando le hacen un regalo, ni lo abre, lo tira a la basura. Cuando usted abre el regalo y se da cuenta que es lo que a usted le gustaba, que lo que usted anhelaba, ¿qué va a hacer? Lo va a apreciar y lo va a cuidar. Amén. Así es la manera que Dios espera del regalo de la salvación, que nosotros la cuidemos, amén, que nosotros la tengamos presente todos los días, que sepamos que todos lo hemos recibido, ese regalo ha sido por gracia, y que Dios ha puesto en nosotros ese regalo en nuestras manos para que lo tengamos presente, de saber de que no nos ha costado nada, pero a Dios le ha costado lo que más amaba, a su Hijo amado Jesucristo. ¿Saben qué? Miren, hermanos, los ricos, las personas ricas, ellos cuidan ellos compran 6 vasos, ¿no? Y enseñan a su familia que esos 6 vasos han tenido un costo, ¿sí? Han tenido un costo, que es dinero, y que tienen que cuidarlo, porque si un vaso se rompe es dinero que se tira. Ustedes no crean que los ricos llegan a la riqueza porque son malos administradores, llegan porque son sabios y buenos administradores, y le dan valor
y les enseñan a sus hijos, ¿sí? A cuidar eso. Entonces nosotros, el esfuerzo no lo hicimos nosotros, lo hizo el Señor, pero Dios manda que atesoremos esa salvación y que cuidemos el regalo tan grande que hemos recibido en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque este regalo que hemos recibido no es solamente para la vida presente, sino es para la vida venidera, la vida eterna. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que vivir y actuar en la sabiduría de Dios. ¿Sí? Porque la vida del hombre pasa muy rápido. ¿Sí? Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Pero ¿qué hago yo con esas misericordias? ¿Las digo y las canto nada más? No, las tengo que tomar para mi vida. ¿Sí? Decir, Señor, hoy, acá está mi corazón, esta es mi condición. Señor, hoy tú me das a mí, por medio de tu gracia, la oportunidad para que yo esté a cuenta contigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tú me has dado, yo lo quiero conservar hasta el día de tu venida, hasta el día de tu manifestación, o hasta el día que yo tenga que ir bajo tierra, voy a conservar el regalo que tú me has dado. Y eso, por eso es que nosotros como creyentes necesitamos la sabiduría de Dios, la comprensión de Dios, la comprensión de su palabra. Porque mientras más nosotros conozcamos a Dios, vamos a ir viendo la profundidad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que no es una historia simplemente, sino es un acontecimiento que va a trascender sobre todas las edades y que tiene repercusión en el reino del cielo, tiene repercusión para la vida eterna. Entonces, lo que vos y yo hemos recibido no es por un día o dos, sino es por y para la eternidad. Entonces, valoremos este regalo, valoremos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es la única manera que Dios ha establecido para que el hombre sea salvo por él. Es la única manera, porque si hubiese otra manera, los hombres correrían buscando diferentes maneras. ¿Sabes para qué? Para no enfrentarse y tener responsabilidad con el Dios vivo. Pero Dios ha hecho la única manera para que vos y yo seamos atraídos a su corazón, ¿sí? Para allí podamos entender lo que es ser amado, lo que es ser guardado, lo que es ser sustentado, todo por el poder y la gracia y el amor de nuestro Dios. Amén. Por eso no desechemos lo que el Señor nos ha concedido, no desechemos nosotros sus demandas, más vale tomemos sus demandas y gocémonos en sus promesas, para que Dios sea glorificado en todo, hermano. Un día nosotros vamos a partir de esta tierra, un día nosotros vamos a estar delante de este Dios invisible, pero que está en medio nuestro y vive en nosotros. Entonces, ¿sos agradecidos del regalo que Dios te ha dado? Amén. Hermanos, ¿sabes lo que es que nosotros fuimos sacados de la puerta del infierno? Nosotros estamos, según el diablo, predestinados para él, pero nosotros fuimos predestinados para ser hijos de Dios y para ser eternos junto a él. Entonces, si recibiste tú la salvación del Señor, si este don llegó a tu vida, a mi vida, lo conservemos, lo cuidemos, busquemos de que nunca se desvanezca, sino al contrario, que pueda crecer en nosotros también el amor hacia nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿se dan cuenta que tu salvación y mi salvación merecen mucha atención? Merecen mucha atención, hermano. Vos cuando salís de tu casa le das atención de que tu casa quede cerrada, ¿verdad? ¿O no? De la misma manera, con mayor amplitud, tener nosotros
esta conciencia, ¿sí? De poder prestarle atención a lo que el Señor ha derramado en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y podemos decir, nos podemos preguntar, quizás muchas veces, pero ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Claro que sí. Claro que sí. Saben, hermano, que el hombre muchas veces no tiene dimensión. ¿Por qué el sacrificio de Cristo ha sido tan enorme? Así como tiene dimensión el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, así va a tener dimensión la condenación del hombre. Así. Pero por eso el sacrificio es mucho mayor. Es mucho mayor. Porque el que va a ir a la condenación eterna es un ser creado. Pero el que fue a la cruz del Calvario no es un ser creado, sino es Dios mismo, la persona de Cristo. Y cuando nosotros vemos que Cristo, Dios, fue a la cruz del Calvario, por eso es que Pedro decía, ustedes son diosidas, ustedes han matado a Dios. Y cuando los judíos entendieron que Jesús era el Mesías, dijeron, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué haremos? Y allí Pedro dice que se arrepintiese, ¿verdad? Entonces la dimensión de la obra de Cristo en la cruz del Calvario es muy grande. Y ahí ese amor expresado en la cruz es el que sobrepasa todo lo que puede pasar sobre un hombre, sobrepasa ese amor. Entonces, hermanos, cuidemos esta salvación. ¿Sí? Como dice Filipenses, con temor, con temor. Trabajemos con ella, con la palabra del Señor, con un corazón pronto, un corazón abierto, para vivir conforme su voluntad y su buen deseo de lo que la palabra marca para nosotros. Estamos en los tiempos finales, aunque muchos se burlen, estamos en tiempos finales. ¿Y quiénes van a permanecer? Solamente los que estén aferrados a la palabra del Señor. Y si en esta mañana, quizás por alguna causa yo me estoy soltando, es tiempo nuevamente de volver, ¿sí? De volver a la fuente, a Cristo, a volver al compromiso, volver al pacto que un día hicimos con el Señor, ¿sí? ¿Para qué? Para que seamos fortalecidos, para que seamos sanados, para que seamos restaurados, para que se despierte nuevamente en nosotros la pasión por aquel que nos amó, expresándolo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Nadie está librado de que podemos debilitar, que podemos sellar, nadie, todos nosotros. Pero lo importante es que podamos mantener vivo, ¿sí? La obra de Cristo y su sacrificio, de lo que hemos recibido a través de Él, el don del perdón, el don de la salvación, el don de la gracia. Amén. Entonces, en esta mañana podemos cerrar nuestros ojos.